Apreciados amigos y hermanos, un saludo cordial con ustedes el pastor Luis Aguiluz en esta oportunidad para repasar la lección 10 para este sábado 7 de marzo. La lección se titula De la confesión a la consolación. Queremos pedir al Señor que bendiga su palabra, que nos acompañe en la meditación y en el estudio de esta lección tan importante y que podamos recibir el ungimiento de su Espíritu Santo. Por Jesús lo pedimos. Amén. La lección de esta semana nos lleva al versículo de Daniel 9:19. Dice: oh Señor, perdona. Presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor a ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Este capítulo 9 del libro de Daniel, nos lleva a esa oración maravillosa, a esa oración modelo, a esa oración intercesora que realizó Daniel en favor de su pueblo. Una oración que no es aislada. Él había manifestado desde tiempo atrás ya un espíritu de dependencia de Dios. Había mostrado que su conexión con Dios era su secreto para el éxito. Habíamos visto desde su llegada cómo él buscó gracia ante los demás por su búsqueda de la ayuda divina. Él recibió un permiso para alimentarse de la manera más apropiada. También cuando los sabios iban a morir por causa del sueño del rey Nabucodonosor, Daniel pidió tiempo para buscar a Dios en oración y para que de esta manera pudiese tener la respuesta que el rey necesitaba. Y Dios se lo concedió en respuesta a su oración. Daniel en un momento también estuvo en peligro de muerte por causa de aquellos malvados que trataron de quitarlo del camino, y al final fue llevado al foso de los leones. Allí también la oración de Daniel fue poderosa. También vemos los amigos de Daniel que oraron cuando fueron llevados al horno de fuego. También vemos cómo Daniel fue un hombre de confianza en el reinado de Nabucodonosor, como también fue convocado en la época de Belsasar, como también por Darío. O sea, Daniel era un hombre maravilloso, era un hombre digno de confianza, en donde se manifestaba el poder de Dios porque el Espíritu Santo moraba en él. Este era Daniel. Y aquí, en la oración de Daniel, él refleja ese amor y esa dependencia a Dios, buscándolo con desesperación para poder entender lo que estaba sucediendo, lo que estaba pasando. ¿Qué es lo que encontró Daniel? Daniel comienza a estudiar la palabra de Dios. Daniel comienza a descubrir que el tiempo, según lo estaba manifestando Jeremías en su carta, ya estaba por concluir. Esos 70 años de exilio estaban por cumplirse. Ya Daniel estaba bastante mayor, posiblemente tendría unos 85 años, y ahora se acercaba el tiempo. El cumplimiento del tiempo había llegado. El pueblo de Israel estaba a las puertas de regresar a Jerusalén. Así que entonces Daniel se da cuenta del momento tan importante que estaba viviendo, un momento histórico sobresaliente, porque retornar a Jerusalén, reconstruir la ciudad, era lo que estaban esperando por mucho tiempo.
Y así como la palabra de Dios lo prometía, ahora él buscaba para que el Señor cumpla sus promesas, para que el Señor cumpla su palabra. Y él ora, pidiéndole al Señor que se acuerde del pueblo. Él ora invocando al Señor que los perdone, que habían pecado. Y él reconoce, ¿no? Los pecados del pueblo es lo que había hecho que se rompa la relación con Dios. Los pecados de la nación, la rebeldía, había hecho de que el Señor quite su protección y que viniese esa invasión y que fuesen llevados y esparcidos por diferentes partes. Ahora esta cautividad estaba por terminar y Daniel le pide al Señor que cumpla su promesa. El Señor está por cumplir su palabra, pero Daniel quiere una certeza de lo que el Señor va a hacer. Así que en esta oración, Daniel reconoce el pecado del pueblo y apela a la gracia de Dios. Conoce y sabe que Dios es un Dios misericordioso, un Dios lleno de poder. Y él entonces dice: Señor, tu nombre va a ser honrado cuando tú permitas que podamos regresar. Cuán importante es la oración de un hombre fiel, de un hombre que depende de Dios. Igualmente tú y yo podemos tener ese mismo poder cuando buscamos a Dios de todo corazón, cuando nos refugiamos en su palabra, cuando estamos al tanto de los acontecimientos que están ocurriendo, cuando estamos apercibidos, ¿no? Daniel se dio cuenta que la profecía estaba por cumplirse. De igual manera tenemos muchas profecías que el Señor nos ha dejado, muchas señales proféticas que están a la orden del día. Y si no estamos atentos y no oramos por estas cosas, vamos a pasarlas por alto. Así que es importante que nosotros oremos más que nunca, busquemos al Señor. Daniel le pedía al Señor que glorifique su nombre, y una forma de glorificar su nombre es que el templo de Jerusalén sea reconstruido, que nuevamente vuelva Israel a ser el centro de atención en todo el mundo, que Dios sea glorificado al retornar a Jerusalén. Así que esta oración de Daniel es una oración de intercesión, es una oración que toca el corazón de Dios para que de esta manera se evite el juicio y traiga liberación del enemigo, que puedan salir ya de esta esclavitud, salir de esta Babilonia. Ahora, cuando nosotros vemos a este Daniel preocupado, ensimismado, orando, buscando la gracia de Dios, intercediendo por su pueblo, aquí notamos otra importante función de esta oración. Daniel desempeña el papel de intercesor o mediador entre Dios y el pueblo. Está, en otras palabras, cumpliendo el papel, ¿no?, de Cristo. O sea, está ilustrando a la ciudad, al mundo, lo que Cristo también hace por nosotros. Y aquel que no cometió pecado, se hizo pecado por darnos salvación. Él iba a morir en nuestro lugar para que nosotros pudiésemos vivir. Esto es lo que hace Jesús. Así que la oración intercesora es poderosa. Nosotros tenemos que comenzar también a practicar la oración intercesora con mucho énfasis, con mucha devoción, con mucho poder. Porque esto trae humillación, trae reconocimiento, trae intercesión, trae poder y trae liberación. Liberación para ellos de la esclavitud de Babilonia, pero también la esclavitud del pecado. La oración intercesora de Daniel aborda dos inquietudes principales, ¿no?, los pecados del pueblo y la desolación de Jerusalén. Por lo tanto, la respuesta de Dios atiende estas dos peticiones. Mediante la obra del Mesías, el pueblo sería redimido y el santuario sería ungido. O sea, Dios iba a cumplir su obra prometida, su obra declarada, que es la salvación del ser humano. Ya en el Antiguo Testamento había sido ilustrado, ejemplificado a través de esa labor sacerdotal en el santuario.
Pero ahora iba a mostrarle que al pueblo de Israel todavía le faltaba un poco de tiempo. El Señor comienza a mostrarle una profecía de 70 semanas, 490 años. Y el pobre Daniel no entiende. Cuando Daniel intercede por los pecados, Dios le muestra que las 70 semanas eran para terminar con el pecado y con todas aquellas iniquidades, con toda esa prevaricación. Y una vez que se ponga fin al pecado, expiar la iniquidad y traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y luego ungir al santo de los santos, ¿no? El santuario. Sé que el Señor le estaba mostrando y él no entiende y él ayuna y él pide la iluminación del Señor y el Señor tiene que mandarle a un ángel para que le explique. Pero esta profecía estaba presentada ya para que tenga su cumplimiento a partir de la orden para reedificar Jerusalén. O sea que va desde el año 457. Y esta primera profecía de las 70 semanas está determinada para el pueblo judío. Iban a reconstruir la ciudad, iba a venir el Mesías, iba a ser muerto a la mitad de la semana y luego se iba a terminar el tiempo de gracia para los judíos. Pero se iba a abrir la puerta para todo el mundo. Allí en el año 34 esa oportunidad se abre para que todos los que creyeran en Jesús pudiesen alcanzar la salvación. Así que la obra del Mesías se llevará a cabo al final del período de las 70 semanas. Este punto de partida de esta profecía va del año 457. Pero también, como mencioné, la profecía más larga de 2300 años tiene el mismo punto de partida. Comienza también en el año 457. Solamente que la de los 490 años solamente exclusivamente para el pueblo judío y la de los 2300 años es para toda la humanidad, para todos aquellos que busquen a Jesús, que acepten a Jesús y que quieran formar parte de los redimidos. Esas 70 semanas para el pueblo judío estaba dividido en 3 partes. Las primeras eran las 7 semanas o 49 años que iba a ser desde que salieron de Babilonia y retornaron a Jerusalén hasta terminar la reconstrucción. Y después 62 semanas y allí comenzaría la obra del Mesías, porque Jesús vino, fue bautizado, a la mitad de la semana fue crucificado, murió y después de otra media semana se acabó el tiempo. Murió Esteban, el primer mártir, se convirtió Saulo y comienza la obra en el santuario celestial. El libro de Hebreos nos da mucha mayor amplitud de luz de lo que pasa en el santuario celestial, porque el terrenal es solamente una sombra y entendiendo lo que sucedía en el santuario terrenal, podemos entender lo que sucede en el santuario celestial ahora. Así que la purificación del santuario era la limpieza que se iba a hacer allá en el lugar santo de los santos, en el lugar santísimo, en el santuario celestial, que no iba a ser una limpieza terrenal aquí, como muchos pensaban, sino iba a ser allí en el santuario celestial. Es una limpieza a través de la sangre de Cristo de todos los pecados que habían estado llegando hasta ese santuario allá en el cielo. Muy bien, haciendo entonces una mención adicional, la última semana de las profecías, las 70 semanas, termina el 34, cuando Esteban muere como mártir. Así que la fecha de 1844 encaja con lo que vimos en Daniel 7 y Daniel 8. Es decir, el juicio de Daniel es lo mismo que la purificación del santuario de Daniel 8. Y esta purificación del santuario ocurre después de los 1260 años de persecución. Pero todo esto también a la vez ocurre antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo a esta tierra. Así que, terminando el período de la persecución papal, después de estos 1260 años, que comienza el tiempo del fin, y 1844, para ser más precisos, comienza el juicio investigador. Comienza ese juicio allá en el cielo, en donde se iban a analizar
las vidas de todos aquellos que han de ser salvos o se perderán. Ese juicio va a determinar para qué lado uno va a ir. Pero todo eso va a terminar cuando Cristo salga del santuario y venga a esta tierra en ocasión de su segunda venida. Veámoslo en esta tablita, ¿no? Ahí vemos que el año 457 da inicio a las profecías de los 2300 años, como también a la de las 70 semanas. Las 7 semanas y las 62 semanas, y luego viene una última semana. Después del bautismo de Jesús, a la mitad de la semana, vendría su muerte, y luego, en el año 34, se abriría la oportunidad para todos. Se terminaría la exclusividad del pueblo judío. Allí entonces comienza una de las obras más terribles, que es 1260 años de persecución contra el pueblo de Dios. Cuando estos 1200 años terminaron, la Inquisición, la persecución, la oscuridad y las tradiciones que estaban siendo impuestas, todo esto, comienza entonces la obra en el año 1844 de Jesucristo en el santuario celestial. La purificación del santuario es la eliminación de todos los pecados con la sangre de Cristo en esa obra de juicio e investigador. Entonces, la profecía de Daniel 2 nos muestra la estatua, la profecía de Daniel 7 nos muestra las bestias inmundas, la profecía de Daniel 8 nos muestra las bestias del santuario, y ahora Daniel 9 nos introduce a lo que a través de la oración de Daniel el Señor nos muestra, nos revela ese calendario profético, esas fechas que nosotros debemos conocer, que debemos tenerlas con nosotros, que son claves cuando el Señor comienza a hacer su obra en el santuario celestial. Los acontecimientos descritos por la profecía culminan en la obra expiatoria del Mesías y de hecho beneficiarán no solo a Israel, sino al mundo entero. Porque después que se acaba la oportunidad para el pueblo judío, para Israel, se abren las puertas para todos, paganos y cristianos y también judíos. Todos pueden ahora beneficiarse. Daniel recibió mucho más de lo que pidió. La oración de Daniel es una bendición, porque Dios siempre responde así, dándonos mucho más de lo que nosotros pedimos. Haciendo un resumen de la lección de esta semana, vemos pues que Daniel 9 presenta la oración de poder de Daniel. A través de la trayectoria de Daniel y sus amigos vemos mucha oración. Dios siempre responde la oración de sus hijos fieles y vemos a Daniel siempre dependiendo de la palabra de Dios. Así fue como descubrió que el tiempo de los 70 años allí de exilio iban a terminar. Descubrió que este exilio pronto iba a ser historia. Entonces ofrece una oración intercesora para que el Señor cumpla su promesa y que pronto puedan retornar. Él reconoce el pecado y busca que el nombre de Dios sea honrado. Daniel intercede como Jesús y esta profecía mostraba el sacrificio de Jesús y el ungimiento del santuario. Esta profecía de Daniel nos muestra cómo el Señor iba a trabajar de forma minuciosa por su pueblo, por los fieles, para salvarlos. En primer lugar, al pueblo judío con estas 70 semanas y que no la aprovecharon realmente, porque vino Jesús, a lo suyo vino y no le recibieron. Y entonces se amplía por 2300 años, ¿no? O sea, 1810 años más después del año 34, para alcanzar a todo el mundo, para que el Señor pueda completar su obra en el santuario celestial y luego ocurriría la segunda venida de Jesús. Ahora estamos en el punto clave, ahora estamos en ese juicio investigador, ahora es cuando el tiempo se está por acabar y cuando tenemos que estar listos para que el Señor haga su obra de salvación y entonces venga la batalla final. Nos esperamos para la próxima lección de la batalla a la victoria. Que Dios los bendiga y que tengan la más grande bendición del Señor al estudiar su palabra. Es mi deseo y mi oración. Gracias.